Buen día, Gunis. Hoy estamos en la calle de la Estrella en Madrid. Vamos a ver Atlántica 3.0. Vamos a entrar, vamos a hablar con Alberto. Vamos a ver una de las tiendas más veteranas de Madrid en Funko, Star Wars y merchandising de todo tipo. Vais a flipar. ¡Vamos! Estamos con Alberto. Esta tienda no estaba aquí originalmente, en este local. Estábamos en la calle Estrella número 18, unos 100 metros más abajo. Yo ahí empecé en el 2004. Y antes la llevaba David Emilio. Lo llevaba David y David en Caño empezó con Atlántica. Pero yo creo que sería sobre el 64. Mentira, porque yo me acuerdo de venir en los 90 por Vintage, que todavía... Pero ahí estábamos en la plaza de los cines. Es verdad, en la Plaza de los Cines una, que luego tenéis una parte de abajo, que ahí venía yo a comprar los sobres de Star Wars Galaxy. Ahí está. Cuando todavía eran los sobres de Dreamcast, que los primeros que venían a España. Eso. Aquí Sí. tiene una cosa que os descojonáis. O sea, tiene el refrigerador con todos los muñecos de todas las figuras de Hot, para que estén bien fresquitas. Guau, esto es una pasada, ¿eh? Sí, eso es una figura Jumbo. Es un tipo de figura de coleccionismo imitando las figuras de Kenner de los años 77-85 y en concreto esta es un concept de Ralph Fire. Os centráis ahora mismo sobre todo en... Pues en figuras de 6 pulgadas, la línea de Hasbro, concretamente de Star Wars y también Marvel Legends. Luego NECA, que también sacan 6 pulgadas, y McFarlane, que también sacan 6 pulgadas. Y luego ya Mattel en las líneas de Origins o la de Masterverse, que es la serie de Netflix, de He-Man, de los Masters del Universo. Básicamente eso tenemos, pero luego tenemos algunas que otras figuras más. También trabajamos Iron Studios, Hot Toys, Sideshow, todo de todo. Aquí recuerdo que antes tenías Vintage, tenías Star Wars, Sí, seguramente lo cambiaré. blisters y blisters y blisters. Lo volveré a poner otra vez igual como estaba antes, pero ahora lo que demandaba el público era Master del Universo. Aquí donde veis a Alberto, coleccionista de Star Wars, pero hardcore desde los 90, o sea, ya se ha aburrido. O sea, ya ha ido, ha vuelto... Totalmente. Sí, mucho de ello tuve que vender para montar las tiendas. Una de las primeras veces que nos vimos, cuando yo estaba en una tele local, le entrevistamos para el primer Salón del Cómic de Madrid, que se hizo en el Palacio de los Deportes, allá por el año 99 sería. Venía Alberto disfrazado de Darth Maul, con uno de los primeros cosplay, cuando en España no veías prácticamente cosplay, era una puta locura. Totalmente. Cosas que han pasado por tus manos de PvP, Poch y cosas así ya viejunas, que recuerdes. Bueno, pues prácticamente todos los griales. Las naves de Poch, Luke Caminacielos, Boba Fett. Bueno, ya había algunas incluso en aquella época ya eran difíciles, pero bueno, sí que se había mucho más. Antes de que hubiera ese boom por Poch y PvP. Yo me acuerdo de las listas que tenía Atlántica. En Excel, los famosos Excel. Y que eran unas hojas fotocopiadas que tú podías encontrar aquí en Madrid y que tú veías los precios y que algunas circulan por internet, si buscáis las encontráis seguro. Sí. Encontrabas Imperial War PvP 10.000 pesetas, 5.000, 6.000 pesetas. Y depende del estado. Y era una pasta. O sea, imagínate en el año 97 que estabas en el instituto, 10.000 pelas por un blister viejo. 7.500 pagué yo por un logo suelto. Claro, que decías, o sea, que no era de, ahora lo ves y dices, joder, que lo tuviera, pero de aquellas yo no los compré, por desgracia, porque era como, hostia, si vas con tu paguilla aquí tal, que te lo guardabas para el calimocho y no te daba. Mucha gente hizo la colección de vintage finales de los 90, principios de los 2000. No te voy a decir que sin esfuerzo, porque evidentemente había un esfuerzo económico, pero evidentemente muchísimo más asequible que sería empezar ahora, ¿no? Yo me acuerdo que en esa pues te quedaba Jack Face o un Snaggletooth y luego los últimos 17 como siempre, pero con muchos de ellos muy asequibles. O sea, de esos 17 a lo mejor había, no te voy a decir que 8 o 9 que eran facilones, pero por ahí andaría. Lo que había que hacer en aquella época era comprar lotes. Yo me acuerdo que aprendí mucho vocabulario de inglés. En esa época en la que no se pasaban aduanas, niños. O sea, hubo un momento en el que paraban un paquete de cada 10. De eso algunos ya no os acordaréis, pero eso sucedía.
Vale, vamos a seguir viendo por aquí. Tienes una selección, los nuevos, los retro, Eso es. los cromados que son alucinantes. Ahora Sí. lo vamos a ver más de cerca. La máquina no para, ¿no? No, ahora mismo Vintage Collection está sacando una gran cantidad de figuras al año con buena rotación de producto. Como todo, es un artículo que no está enfocado ya para el público más juvenil, está enfocado para un público más adulto, ¿no? Hay algunos de estos que ya tienen unos precios interesantes, ¿no? Figuras que también hace 10 años las comprabas por 10-12 euros y ahora ya se han ido. Claro. Aquí siempre va a seguir funcionando la ley de la oferta y la demanda. O sea, cuando un muñeco ya está descatalogado y tiene una alta demanda, pues evidentemente el precio va a subir. Eso es una cosa que ha ocurrido siempre y no va a dejar de ocurrir. Pero sí que hay alguna figura, sobre todo pues eso, exclusivas, convenciones, tal, que sí que alcanzan precios, pero alcanzan precios muy rápido, tío. Entonces, la especulación es muy rápida. Pero algunas que no te lo esperabas. Yo recuerdo, por ejemplo, compré el Moff Tarkin de la Vintage Collection. Sí. Ese estará a unos 100 euros fácilmente, Sí. 90, 100, 80. Un Una Wei figura Wei, que no valía nada, que era una figura súper un Wei común. Wei, un Royal War, Bueno, un Yendong, que fueron las tres últimas que salieron de la primera oleada de Vintage Collection, están muy caras. Pero precisamente por eso, porque son las tres últimas. Antes de que hicieran el corte, ese paréntesis que hubo de unos 5 años, hasta que con Despertar de la Fuerza volvieron a salir. Tú sabes que para eso hay mucho fetichismo. en OnlyFans veremos lo del fetichismo. Ahí está. Vamos a ver más cosas. ¿Y eso que vemos ahí arriba, Alberto? ¿Qué andamos? Eso es G.I.Joe, pero del duro, ¿no? Sí, La cajita completa. sí, es una caja completa del Mobile Command Center. Esto está en unos 400 euros. Y tienes arriba un Rolling Thunder Sí, el también. Right Hand está completo, está perfecto. En su caja y son 200 Nos euros. vemos. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Este es de algún artesano, ¿no? Este no es Sí. de ninguna empresa. No, eso es de Estudio Calliope, que nos pinta a nosotros en exclusiva. Y nos hace, pues, este Conan, por ejemplo. También ha hecho este de aquí. Este Boromir y ese Thorin están pintados por ella. Vamos a ver el el esqueleto esqueleto. también estaba pintado a mano. Y ahora vamos con un poquito de Funko. Aquí donde veis, Alberto es de las primeras tiendas de Madrid que trajo Funko, si no la primera. Estamos hablando que en el año 2012, cuando ni Cristo coleccionaba Funko, ni sabía prácticamente lo que era, aquí ya había Funkos. A este señor yo le compré en el año 12 mis primeros Funkos, que fueron Sheldon Cooper con la camiseta de Flash, que es una edición que solo se vendía en una tienda de Albuquerque en exclusiva y que trajeron a España, creo que la FNAC y tú. Y yo veía que siempre salía con la camiseta de Linterna Verde. Digo, pues Sí. si esta no es la que sale en la serie, si él siempre va con la camiseta de Flash. Sí. Y vine aquí, te pregunté y me dijiste, sí, ahí está. Y tenías el Sheldon Cooper camiseta de Flash, que todavía conservo, por supuesto, a 12 euritos. Sheldon Cooper, que si conocéis algo de Funko, estará ahora entre los 700 y los $1000. Puedes mirar en internet y si lo encuentras, está más o menos ese precio. Y él lo tenía aquí como si tal cosa, en las primeras líneas de WWF con Hulk Hogan, con Randy Macho Man, o sea, todos los Goonies. Michael Jackson, los Beatles, los de la peli del Mago de Oz. Sí, lo recuerdo. El boom grande, Funko, Pero- el más grande y más explosivo fue, yo creo que en el 16-17. Te voy a decir que a lo mejor hasta el 19. Si algo va a quedar de cultura popular de estos años, sin duda, yo creo que va a ser Funko. Todo el mundo recuerda algún Funko, todo el mundo ha regalado algún Funko. Esto ya está bajo llave. Eso O sea, esto ya... Y cada vez te queda menos, porque aquí has tenido cosas, sí, he tenido muchos. cosas muy tremendas. Sí. Y ahora aquí ya va quedando lo que va quedando. Pero bueno, todavía tenemos algunos bastante antiguos, fíjate. Sí, esa Kerrigan es una Kerrigan muy, muy especial. Con la pegatina antigua de la Comic Con, ¿sabes? Sí, limitada a 4.000. 2500, 450. Y esas cositas, pues bueno, no es fácil verlas en tienda y menos en una tienda española. En Claro. Estados Unidos ves locuras. Todo esto, pero no todo es- esto es no es lo habitual. todo esto es nuestro de nuestra reserva de stock. Alberto tiene otra tienda justo al lado que se llama... Atlántica Popular. Iremos otro día, grabaremos Funko Pop, pero eso es otra historia. Ahora
Son cosas un poco más viejunas. Dragones y mazmorras, superpowers, bueno. Sí. Reeditamos y reeditamos. A mí me parece una idea excelente Dungeons and Dragons porque nunca había habido un tipo de figura así. Teníamos en mente pues las figuras plastiqueras de Comic Spain, de Comic Spain, tal. Luego de Indiana Jones 6 pulgadas, una colección retro de Indiana Jones de las que salieron en el año 81, que aquí no llegaron nunca. Hace poco tenías el Indiana Jones en AFA de Kenner. Sí. Te lo tenía que haber comprado cuando me lo ofreciste, ahora ya saltó por los series, pero estamos a tiempo. Voló. Sí, estaban los Hot Toys. Sí, Hot Toys, Asmus Toys, Cericero, un poco de todo. Saison, un poquito de figura articulada japonesa que es también interesante. Por el concepto de Good Smile, o sea, lo que son las Nendoroid, las figuras cabezotillas articuladas, pero bueno, siempre tienen mercado, ¿sabes? Un Modu Masterverse que es muy interesante. Sí, para estas piezas. Sí, un King Graceful, fantástico. O sea, esta edición o las ediciones que sacaron, que sabían los personajes originales, cómo iba a ser Skeletor y los diseños originales. Las mini epics preciosas, si os gustan, son unas figuras que no valen muy caras, que están hechas por Weta Workshop, los que hacían los efectos especiales del Señor de los Anillos, y está hecho por los mismos artistas. O sea, hay un montón, hay de cazafantasmas, hay de Alien. Las de Alien, ¿qué decíamos? Buenísimas. De Indiana Jones, aparte de esto, tenemos aquí alguna cosita más, cosas que está sacando Hasbro. Claro, sí. Estas son las 6 pulgadas y luego tienes la retro que te enseñaba antes. Sí. Origins no para. No. Origins saca el filón otra vez. Sí, cada vez hay más. Playmobil de Naruto, un poco de todo. Ahora Alberto, para terminar, nos va a enseñar una cosa que hemos visto antes y que es una cosa muy muy exclusiva y es una cosa de Mafalda. Vamos a verla. A ver, Alberto, ¿qué tenemos por aquí? ¡Guau! Cuéntanos. Pues mira, son unos cells de la película que hizo Juan Padrón en Cuba con Kino en colaboración, la única película que existe de Mafalda. Y estos son los originales certificados y firmados por Juan Padrón. Si os acordáis de Juan Padrón, era el que hizo Vampiros en La Habana también. O sea, un grande. Y estos los vendemos, tenemos un montón, bueno, prácticamente todo lo que se utilizaron. Si hay algún modelo en concreto que quiera el cliente, se lo podemos traer ofreciéndole una carta de personajes que tiene a su disposición y cuestan unos 100 euros. Unos 100 euros, un diseño original. Para los que no estéis familiarizados con esto es un acetato transparente que se filmaba, se hacía una secuencia de animación. El ratio de fotogramas no era tan alto como en el cine, que son 24 fotogramas por segundo. Estos los hacían de 8, de 10, de 12 y van pasando secuencialmente y ahí sí se creaba el efecto de animación, ¿vale? Y está pintado a mano con pintura acrílica y luego tenía su fondo, que el fondo se solía repetir y lo que se iba cambiando era la imagen delantera. Solo ver la firma de Juan Padrón aquí original, ¡guau! Bueno, Alberto, nos despedimos ya y estamos en contacto. Genial. Que sigáis a Toy Hunter Spain en sus redes sociales. Bueno, gracias. Por supuesto. Venga, nos vemos.